Inteligencia artificial, ¿afirmarías que ha cambiado poco la tecnología hasta ahora, que hemos avanzado moderadamente? ¿O crees que los cambios que se han dado en inteligencia artificial, tanto industriales como a nivel doméstico, yo creo que los domésticos van a tener interesantes efectos sociológicos? ¿Crees que son relevantes o simplemente estamos empezando y todo lo que ha pasado es nada? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Es decir, realmente podemos enfocarlo como que esto es el principio, que realmente no hemos visto nada, que estamos al 0,1% de lo que puede dar esta tecnología. El problema es que esta tecnología, el reto que tiene es superar al propio ser humano. Entonces, contestando desde el otro punto de vista, el positivo es que el avance que hemos tenido en los últimos años y casi que te diría en los últimos meses, que podemos comentar algunos logros de estos últimos meses e incluso semanas, es tan sorprendente y la evolución está siendo tan vertiginosa que el debate ahora mismo no es inteligencia artificial, sino es inteligencia artificial general. Hay un debate en la comunidad técnica sobre esto, podemos discutirlo y debatirlo, pero realmente el avance y la evolución está siendo espectacular, los logros increíbles. Evidentemente también hay mucho hype, hay mucho marketing, hay mucho puff, pero unas realidades que si nos dicen hace 5 años, 10 años que íbamos a vivir estos resultados y tener esta tecnología disponible y poder generar soluciones con ella, que como bien dices tú, el impacto que va a tener, bueno, ahora mismo no somos capaces ni de adivinarlo, ¿no? También la pregunta es si ya está siendo utilizada, ¿no? Desde muchas veces decimos qué tipo de soluciones se pueden generar con todo este tipo de tecnologías, cuál es el estado del arte. Seguramente el estado del arte de la inteligencia artificial sea mucho más de lo que se publica y seguramente estemos ya siendo usuarios o cobayas de inteligencias artificiales dominadas por gobiernos, etcétera. Eso seguro, ¿no? Es decir, no creo que nos estén contando toda la verdad. Sería el único momento de la historia en que nos contaran todo las big tech, las empresas, los gobiernos. Pero la inteligencia artificial, evidentemente, es una tecnología. Yo siempre hablo de que estamos en la era de la inteligencia artificial. No es una frase hecha, es decir, esta tecnología está cambiando el mundo y va a cambiar el mundo y el ser humano. Y si quieres, vamos a comentar algunas tecnologías de las últimas semanas, últimos meses, que Coméntalo, por realmente, favor. pues bueno, son tantas, es decir, quizá empezó con una tecnología que es DALI 2, la versión 2 de un modelo generativo de inteligencia artificial, que era DALI, que ya era sorprendente, que bueno, básicamente tú ponías un texto y te generaba a partir de un texto una imagen, una visualización. Esto ya era bastante sorprendente, pero con DALI 2 la calidad y el realismo es tal que ya el cambio de paradigma, por ejemplo, en la profesión de los creativos, está suponiendo un antes y un después. Bueno, esto salió DALI 2 y causó una bomba en ese Perdona, sentido. para los que no conozcan Dalí, ¿puedes explicar qué es lo que hace Dalí? Bueno, DALI 2 y DALI, el modelo de DALI es un modelo de inteligencia artificial generativo y básicamente lo que haces, tú le metes un texto y él es capaz de generarte una imagen. Por ejemplo, puedes decirle, quiero que me generes una imagen de un oso panda llegando al aeropuerto cargado de maletas. Y quiero que me lo generes con un estilo realista, o con un estilo de cartoon, o con un estilo como si lo hubiera pintado Da Vinci. Y te hace una propuesta o varias de eso, pero prácticamente al instante, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es de una inteligencia, de un modelo de inteligencia artificial que permite, a partir de texto, a partir de una propuesta textual, generar conceptos artísticos súper novedosos o súper interesantes. Evidentemente, esto supone un cambio de paradigma para los creativos. Claro, de momento, a partir de una idea, podemos tener 100 ideas previas en un segundo, en 10 segundos, sin coste. E incluso algunos resultados pueden ser utilizados directamente porque son impresionantes. Pero no se quedó eso ahí. El modelo de DALI 2 impresionó a la industria, pero es que resulta que Google hace pocas semanas ha propuesto un nuevo modelo que se llama Imagen. La verdad es que el nombre no me gusta mucho, pero porque, se llama Imagen, pero es que mejora el realismo y mejora la eficiencia de DALI 2. Aparte, el equipo de Google de DeepMind también ha presentado Flamingo, que es otro modelo similar, pero con una tecnología más avanzada. Y van en la misma línea. Al final, el resultado es cómo la inteligencia artificial empieza a tener una serie de capacidades asociativas, entre comillas, a capacidades humanas
Y no solo se queda con este tipo de modelos de texto a imágenes. Por ejemplo, hace poco también Google presentaba otro modelo que es de lenguaje, concretamente PaLM, que compuesto por 540 billones de parámetros, una pasada, ¿no? Bueno, eso a nivel de energía y de recursos económicos no preguntemos, ¿no? Pero sí que lo sorprendente, yo creo que de este modelo fue que empezó a tener propiedades emergentes que no esperaban los desarrolladores, como por ejemplo sentido del humor, sentido común. Sentido del humor. Sí, contaba chistes y te los explicaba, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí hay un paradigma que yo no sé mucho de esta teoría, pero empiezo a reflexionar sobre ella y es el de las propiedades emergentes en sistemas complejos, ¿no? Donde realmente no se sabe lo que puede surgir de ahí, pero en el caso de los modelos, cuidado, esto no significa que tengan inteligencia o el mismo sentido común o humor que pueda tener un ser humano, pero sí que es verdad es que la percepción es más que perfecta, es decir, tú ves cómo se expresa el modelo y es tremendo, vamos. Bueno, aquí ha habido otro modelo que para mí realmente es el más importante, para mí es el que más me ha sorprendido y dedicamos un programa en XHub ahí a ello, que es Gato. Gato es un modelo, el primer modelo de inteligencia artificial, entre comillas, general, vamos a llamarlo así, por favor, la comunidad tenía que no me mate, pero es un modelo de inteligencia artificial que permite generar hasta más de 600 tareas distintas. Puede jugar videojuegos, puede actuar como chat, puede mover un brazo robot y con un poco de entrenamiento puede hacer otro tipo de tareas. Estamos hablando de, ya que ya no es una inteligencia artificial que hace una tarea, sino en este caso sabe hacer 600 y pico tareas. Y además adaptarse a tareas nuevas o aprender tareas nuevas de forma sencilla. Es el debate de si estamos cerca, viendo el resultado de Gato, de una inteligencia artificial general, sí o no. Hay un debate ahora mismo en la comunidad técnica brutal. Yo, para quien quiera preguntar, ¿y tú qué piensas, Plácido? Es que no estamos tan cerca, pero por otras líneas de investigación y desarrollo sí que ya empiezan a tocarse puntos que ya vamos a empezar a tocar puntos, entre comillas, peligrosos de lo que sería una inteligencia artificial general. Yo creo que se ha descubierto el camino, que el potencial está ahí, que es imparable la evolución y que la gente que hace unos años, yo me acuerdo, se reía de todo esto, simplemente viendo los papers que se publican y los resultados y lo que están publicando las big techs o las grandes compañías y bueno, los grandes investigadores sobre este campo, no hablo de teorías ni de filosofía, sino de realidades, pueden tanto entusiasmarse como atemorizarse del posible presente y futuro que nos espera. Bueno, aquí esto conecta peligrosamente, da un tanto miedo, pero yo creo que lo que has dicho al principio suena conspiranoico, pero creo que lo has dicho en un sentido que es completamente real, y es que nosotros estamos siendo utilizados, y creo que no es ningún secreto, para entrenar a inteligencia artificial de muchas formas. Hemos sido entrenados con, vamos, no quiero entrar en detalles, pero hay muchas maneras en las que se ha analizado el comportamiento de los usuarios de Internet para entrenar inteligencia artificial y se les cobra por ello. Me recuerda a la frase de Lorenzo Ramírez de no nos van a hacer pasar por el aro, vamos a comprar el aro, vamos a pagar la entrada y pasaremos nosotros pagándola. Pero claro, a mí lo que más me impacta de DALL-E, por ejemplo, es que tú le puedes decir porque el oso panda caminando lleno de maletas o cargado de maletas por el aeropuerto suena hasta fácil. Pero le puedes decir, puedes dibujar puedes dibujar o crear una imagen en el que una sopa choca contra un agujero negro que está en medio de una galaxia y te la crea y dices, pero ¿cómo puedes imaginar algo que a mí me resulta difícil? Ver el choque de una sopa contra un agujero negro, ¿no? Pues lo hace y lo hace maravillosamente bien. Eso también conecta con algo que hemos hablado en algún episodio anterior, Plácido, con las ideas del físico, el doctor en física teórica de la Universidad de Oxford, Vlatko Vedral, que dice que la unidad del universo, la textura del universo, no son los ladrillos, llama el ladrillo átomo, electrón, protón, bosón de Higgs, no.
Todo eso son cualidades emergentes. La textura, la realidad, el dato, el ladrillo que construye todo es la información. Al igual que en un videojuego, la información es lo que construye la persona, el árbol, el coche que está en el videojuego, pero eso son simplemente cualidades emergentes de la información. A mí me hace preguntarme todo esto, si nuestra inteligencia es una cualidad emergente de ciertas cosas, ciertos parámetros. Pero bueno. Voy a pasarle la palabra a José Beltrán, que es doctor en robótica. Me interesaba mucho su punto de vista. Porque primero querría preguntarle qué es un robot, porque aquí hay como una división respecto a dónde ponemos la línea de lo que es un robot. Si los robots han avanzado también como la inteligencia artificial o simplemente aquellas ideas que veíamos en la ciencia ficción de los años 50, eso está lejísimos de poder alcanzar, o de Star Wars, etcétera, todos esos robots humanoides, o simplemente sí que ha avanzado, pero ha avanzado de una manera que no somos conscientes de ello. Bueno, don José Beltrán, ¿qué ha ocurrido con la robótica? Bueno, si pides una definición de lo que es un robot, probablemente si hablas con 5 expertos, tendrás 10 opiniones. Si vamos a la definición, digamos, de diccionario, un robot es una máquina, en particular una máquina que es programable, que es capaz de llevar a cabo una serie de acciones relativamente complejas de manera automática. Eso es la definición básica de lo que es un robot. ¿Pero qué pasa? Pues que, evidentemente, luego ya nos metemos a todos los diferentes tipos de máquinas automáticas que obedecen órdenes programables, y ahí ya te metes en básicamente una jungla de cosas enormes. Los primeros robots que aparecieron, evidentemente, eran los robots industriales. Ya por los años 80 eran los robots que puede decirse que eran los derivados de las máquinas de control numérico, que sería pues esos son los típicos robots estos que son como las pinzas o los soldadores, que los tienes en una cadena de montaje de automóviles, que fue donde primero se utilizaron. Cuando la gente piensa en un robot, muy a menudo lo que se imaginan es al Robbie de Forbidden Planet, o a R2D2 o a C3PO. Pero es algo que es bastante más, digamos que son un subconjunto de lo que serían los robots. Porque tú te pones a mirar lo que son robots y puedes encontrarte desde máquinas que son básicamente del tamaño de un container, hasta cacharritos como los que yo utilizaba en la universidad, que eran unos chirimbolillos redondos así con ruedecitas que eran de este tamaño. Entonces, avances que ha habido en robótica, tienes que mirar un poco desde qué punto de vista quieres mirar eso. Los robots industriales ya en los años 80 estaban muy avanzados y eran excelentes para lo que tenían que hacer, que era pues básicamente montar coches en una cadena de montaje en una fábrica. Luego te miras a los robots estos tan famosos, el perro o la mula y el robot humanoide de Boston Dynamics, que seguramente habrás visto muchos vídeos de esos robots probándole, y ves que pues eso ya se parece un poco más a lo que es la idea popular de un robot. Pero digamos que, a ver, ¿cómo podría yo poner esto? La palabra robot abarca un campo tan absolutamente inmenso de máquinas, de aparatos, de desarrollos, que es muy difícil decir, porque algunos robots, por ejemplo, los robots industriales de lo que he dicho, de las fábricas de coches, los diseños son básicamente muy parecidos a los de los años 80. Pero los robots de Boston Dynamics, como el robot humanoide que consigue mantener el equilibrio por sí solo y hacer cosas y tal, son cosas que hace pues qué sé yo, cuando yo estaba haciendo mis estudios, ni se, ¿cómo se dice esto? Ni se vislumbraban. Entonces es que, claro, en algunas porciones del campo del diseño de robots, pues sigues utilizando diseños que básicamente son los mismos que los de hace 40 años,
pero en otros subcampos o en otras zonas del campo de la robótica se han producido avances extraordinarios. Digamos que lo que tienes es aspectos en los que se ha avanzado muchísimo, aspectos en los que se sigue utilizando lo de hace 40 años porque funciona. Y ya sabes aquello que dicen de que si no está roto no lo arregles. Y piensa que también el uso de los robots, ¿cómo te diría? Es algo que muy a menudo los robots se diseñan o se tiene pensado no desde un punto de vista de un robot generalista, que pueda hacerlo todo. Se piensa en un robot que va a estar más o menos especializado en ciertas acciones. Tú puedes tener robots súper especializados, como los robots que hacen soldaduras en la fábrica y que van a estar haciendo simplemente soldaduras todo el rato, o que van a estar poniendo remaches o cualquier cosa de esas. Pero tienes luego otros que se supone que están pensados para ser más generalistas, pero tampoco tanto. En Japón estaban desarrollando robots semi-humanoides que estaban pensados para utilizarlos para el cuidado de personas mayores. Esos son robots que no vas a poner, no vas a utilizar como por, qué sé yo, no vas a utilizarlos para carrear cargas en el ejército. Para eso podrías tener las mulas de Boston Dynamic y no vas a tener tampoco, vas a poner a trabajar un robot humanoide en una fábrica, porque los robots industriales existentes son mucho más eficientes y lo hacen mejor. Por lo tanto, cuando estamos pensando en un robot, tenemos que estar pensando, ¿para qué es ese robot? Robots auténticamente generalistas a día de hoy creo yo que no existen. Evidentemente, lo que ha dicho Plácido antes es muy cierto. Es casi seguro que las compañías importantes no nos dicen todo lo que están desarrollando y que hay un montón de desarrollos razonablemente secretos. Pero más o menos lo que yo diría es eso. O sea, no puedes decir se ha avanzado en robótica, no se ha avanzado en robótica. Es que diferentes aspectos de lo que es el inmenso campo de la robótica han avanzado a diferentes velocidades y de diferentes formas. Entonces no se puede no puedo decir una declaración general en ese aspecto. ¿Qué opino yo personalmente? Pues que si con el tiempo, o sea, yo creo que con el tiempo seguramente va a haber avances bastante interesantes en el diseño de robots en dos aspectos, creo yo. Uno es en el diseño de robots humanoides, porque es algo que hay que reconocer, llama mucho la atención y realmente es lo que atrae a los inversores en las compañías, que un robot humanoide para muchas cosas no sirve demasiado, pero podría tener la ventaja de que es como lo que dicen, aprendiz de todo. No va a ser especialista en nada, pero lo puedes utilizar para muchas cosas diferentes. Y otra cosa en la que creo que va a haber bastantes desarrollos importantes y que es lo que yo creo que va a tener más, lo que va a tener absolutamente más impacto en nuestras vidas y en muchas cosas van a ser los nanorobots. Nanorobots. Nanorobots, literalmente serían o robots microscópicos o robots moleculares para que podrían utilizarse, por ejemplo, para inyectarlos en una persona y hacer una especie de lo de viaje alucinante y andar haciendo revisiones por dentro, tener tu propio médico en el cuerpo que te va mirando, va haciendo sensores de cómo te van las cosas y las emite fuera. O robots, lo dicho, robots moleculares, que son literalmente moléculas a las que das energía por medio de impulsos de fotones y que puedes utilizarlas para que vayan haciendo tareas. Es un campo que está absolutamente bastante reciente, es muy, muy reciente, pero ya hay el equivalente de tanto de puertas lógicas como de máquinas, como de máquinas sencillas. Tienes, por ejemplo, ¿cómo se dice esto en castellano? Espera un momento que lo voy a buscar. Sí, algo tan sencillo como un trinquete, pero a nivel molecular. Un trinquete que es algo que te permite tener un movimiento que va haciendo un movimiento paso a paso en una dirección y te lo deja fijado allí y solo puede moverse en una dirección.
Eso a nivel molecular. Entonces, eso te permitiría, o sea, esto están haciendo los estudios para poder hacer robots auténticamente microscópicos, nanoscópicos, que serían, que sería eso sería, pues, por ejemplo, para uso en medicina. Y claro, ahí ya también entras en cuestiones de, ¿cómo se dice esto? Ya entramos en cuestiones de ciencia ficción de horror, del escenario que llaman del Grey Goo, que sería si generas nanomáquinas que estén programadas para reproducirse y como se te escapen de las manos y empiecen a utilizar todo el material que les rodea para producir más copias de sí mismas, pues verías tú qué risa. Pero esto ya es bastante ciencia ficción y está bastante... Entonces, como te he dicho, resumiendo, que no se puede decir que la robótica como tal haya avanzado o no, porque es que diferentes aspectos y diferentes subcampos de la robótica se han movido a diferentes velocidades. Pero lo que yo creo que estará dándole más marcha y más aceleración a día de hoy va a ser, por un lado, los robots humanoides, como robots de uso, llamémosle así, más o menos generalista, y por otro, los nanorobots, nanomáquinas. Bueno, hay ahí una pregunta que luego te haré, y es la de si los drones, en el momento en el que son autopropulsados y autodirigidos, no solo dirigidos por alguien a distancia, porque hay drones que hay una persona, no sé, en una estación militar de Washington ahí manejándolos, pero aquellos que simplemente van buscando X cosa y realizan una acción, si los drones son robots o no. Desde el Eso momento en que, en mi caso, o sea, vista la definición de diccionario que te di antes, yo diría que en ese aspecto se pueden considerar robots, evidentemente. Un dron es una máquina y es una máquina que está siguiendo, o sea, que es capaz de llevar a cabo una serie de acciones complejas automáticamente siguiendo una programación dada. Bueno, Plácido, te voy a pasar la pelota aquí, porque aquí hay un debate que me parece muy interesante y es cómo conectar todo lo que ha dicho don José Beltrán, cómo conectar todas esas ideas de la ciencia ficción, de los robots humanoides, de los robots de DARPA, de los robots de Boston Dynamics, esos robots que parecen sacados de una película distópica de ciencia ficción, con la inteligencia artificial. ¿Tú crees que va a tener sentido conectarlos? Es decir, construir robots humanoides, que yo creo que hay demanda. La demanda existe, otra cosa es si la tecnología y el dinero están, y el estado de la ciencia están. Pero ¿tú crees que va a haber una conexión o va a ser una cuestión de que los robots se van a quedar en lo industrial, no van a entrar, digamos que en los sentimientos? Creo que también van a entrar en el hogar. Han entrado en el hogar. Vemos los Roomba que van limpiando solos sin hacer nada el hogar, literalmente. Son un robot, en mi opinión. Pero el robot relacionado con los sentimientos, con escuchar a alguien, con querer a alguien, con trabajar para alguien en un sentido generalista, eso que vemos en la ciencia ficción. ¿Tú crees que eso lo vamos a ver conectado con la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial y los robots solo se van a conectar para tareas específicas y a menudo fuera de los sentimientos? Bueno, entre lo que me acabas de comentar y todo lo que tengo apuntado, voy a intentar ser breve, directo, como suelo serlo, y contundente en este sentido. No se va a entender la inteligencia artificial sin robótica, ni la robótica sin inteligencia artificial. Ahora mismo son dos conceptos desvinculados, es decir, podemos entender robots sin inteligencia artificial e inteligencia artificial sin robots, pero en el futuro el concepto es tan disruptivo, y ahora explicaré por qué, que no se va a entender una cosa sin la otra, ¿de acuerdo? Antes de un poco entrar en lo más potente, es verdad que quería comentar algunos temas de robótica más actuales y luego un poco contestaré lo que tú me estabas comentando, ¿no? Bueno, han sido las últimas noticias de cosas que nos llegan bastante sorprendentes en el tema de robótica. Por ejemplo, Facebook con el metaverso, simulaciones de brazos robots y articulaciones robots a partir de datos obtenidos del metaverso. Es decir, el metaverso va a ser un gimnasio, un entrenamiento y un generador de simulación y de datos sintéticos para mejorar las inteligencias artificiales y los robots. En concreto salía una noticia justamente sobre esto, aplicado en
en robótica, ¿vale? De Meta, un proyecto en este sentido. También salían noticias de robots del tamaño de una abeja que podía comunicar, pero como comentaba el compañero, también ya desde hace tiempo hay noticias evidentemente de robots que asustan bastante del tamaño de nanobots, también de los xenobots, por ejemplo, que es un concepto que también llamó mucho la atención, que son robots sintéticos replicables que se utilizaban para, por ejemplo, el tema de los desechos radioactivos y son... asustan bastante por las formas que tienen, la forma de replicarse, las formas de moverse Perdona, autónoma. ¿puedes explicar eso de Xenobot? Porque la mayor parte de los oyentes no saben qué es un Xenobot y por qué da miedo un Xenobot. Bueno, si lo buscan en internet, solo las formas, verán que el concepto es al final, el Xenobot es una entidad como biológica, ¿de acuerdo? Lo que es muy interesante es cómo lo crearon, ¿no? A través de algoritmos de inteligencia, porque es muy complicado, el proceso es muy complicado, no voy a meterme mucho en profundidad, pero se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para poder crear estos seres biológicos sintéticos, ¿vale? Eran creados a partir de células de embriones, ¿de acuerdo? Concretamente de una especie, creo que era Xenopus, no me acuerdo el nombre exactamente. Y aquí la idea... Xenopus una rana. Sí, era una rana. Y al final la idea es poder programar estos seres vivos para que adopten una serie de comportamientos, ¿de acuerdo? De tal manera que podamos dotarlos de unas configuraciones o propiedades específicas y al final poder generar como una especie sintética con vida e inteligencia propia. Al final es, cuando pensamos en inteligencia artificial, cuando pensamos en robots, la gente ve metal, pero eso es erróneo. Los robots no van a ser metálicos, van a ser sintéticos o biológicos. La diferencia no está en que seamos de carbono, los seres humanos, o de otras propiedades o metales o otro tipo de materiales, los robots. Es decir, eso no va a diferenciar un robot de un ser humano, el material del que estamos hechos, ¿no? Entonces, en el caso de los xenobots es muy llamativo porque está hecho de esta manera y sobre todo para poder conseguir esto se han tenido que utilizar una serie de algoritmos combinatorios para poder al final determinar qué tipo de xenobots son los que van a determinar una serie de comportamientos. En definitiva, al final tenemos como una especie, vamos a elevarlo un poquito para que la gente lo entienda y se genere hype, que es una especie sintética, inteligente y autónoma que hace lo que nosotros queramos, ¿vale? Una especie sintética, autónoma e inteligente que hace lo que nosotros queramos. La parte última me genera un poco de pánico, ¿no? Es como, bueno, ahora mismo... Cuando la gente me dice no te preocupes, a mí cuando la gente me dice no te preocupes, empiezo a preocuparme. Bueno, ahora solo se mueve así como si fuera... a ver, no se piense que es una persona que va andando por la calle. pero de mirulillo, sí, pero bueno, si ven un poco vídeos moviéndose y haciendo cosas, como mínimo se van a quedar pensando porque al final es un ser vivo que está programado, ¿vale? Entonces... un ser vivo programado. Entonces, bueno, aquí un poquito, luego también ha comentado José sobre el tema del realismo. Bueno, hay una empresa, concretamente la Engineered Arts, que presentó unos robots que han sido famosos en Internet porque se pensaba que era un fake, donde tenían unas expresiones faciales humanas. Era la cara de un humano teniendo expresiones humanas, ¿no? Es decir, no hablamos de Sofía, que si veis a Sofía, la verdad es que la pobre muy atractiva no es y no tiene mucho realismo. Ni siquiera el robot este japonés, que es un doppelganger del autor, que es más guapo el robot que el autor del robot. Pero en este caso no, es que tiene un realismo brutal toda la cara, ¿vale? Y lo que es los movimientos. Se llama la empresa Engineered Arts, ¿vale? Y bueno, son vídeos que habréis visto y que no es fake. Y luego, bueno, es un hecho que no me ha extrañado que no hayáis comentado, que el señor Elon Musk, omnipresente en todos los debates tecnológicos y de futuro, porque nos gusta más o menos, es alguien que está a la vanguardia, sobre todo en cuanto a visión de futuro, habla sobre... la gente, aunque se enfade la gente, aunque le critiquen, es un genio, lo siento. Entonces, él ha presentado el proyecto TeslaBot, quien quiera ver la presentación, y bueno, hace poco hizo unas declaraciones y dijo que TeslaBot es su proyecto, es el proyecto que va a cambiar el mundo y la industria, que va a ser el mundo de la robótica humanoide como TeslaBot, va a tener más valor que la industria automovilística. Bueno, también vende mucho humo, ¿eh? A ver, no, eso lo quiero ver. Yo aquí esto sí que se lo compro. Es decir, ¿Se lo compras? Sí, totalmente. Es decir, otra cosa es que la gente piense que TeslaBot va a hacer lo que en un principio creen que va a hacer.
Va a costar llevar un cierto proceso para lograr lo que se tiene en mente y lo que la gente se cree como una película de ciencia ficción. Pero cuidado, yo he visto la presentación técnica, los logros que hay detrás de todo esto y esto va a ser realmente revolucionario. Este señor tiene tecnología tiene a OpenAI, que es una de las pioneras en inteligencia artificial, tiene el tema energético, tiene el capital, tiene la industria, tiene el proceso, tiene el apoyo, tiene los ingenieros. Porque, por ejemplo, de Facebook, los ingenieros se van porque no creen en Zuckerberg ni en Meta. La gente quiere ir a Tesla a cambiar el mundo, porque es ahí donde están haciéndose los proyectos que realmente van a cambiar el mundo. La robótica y la conexión al cerebro, por ejemplo, son dos tecnologías que van a cambiar el mundo. Otro punto que quería comentar es el tema del ejército. Evidentemente va a haber un boom. Los estados, con todo lo que está ocurriendo, los sistemas autónomos para perdona, pero es que eso ya ha pasado. Ya está ocurriendo. La guerra actual en Ucrania es una guerra que nos están hablando de si el cañón, que si no sé cuántos, que si no sé más. No, pero los drones ya están siendo fundamentales. La inteligencia artificial, el espionaje. Es una guerra ya no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, perdón. Exactamente. Entonces, bueno, pero de todas maneras, sea cual sea la situación, esta inversión va a aumentar y sobre todo la conciencia de un continente que no sabe qué hacer como Europa, pues invertirá muchísimo dinero en esta tecnología, seguro, ¿no? Evidentemente China ya es consciente hace muchos años, Estados Unidos por supuesto, y evidentemente, pero sea cual sea la inversión, esto va a aumentar, ¿no? La percepción de utilizar esto a nivel militar se va a ver como una necesidad más que un peligro, ¿no? Y luego comentabais una cosa que me ha sorprendido bastante, que es el tema de que no se ve muy útil el tema humanoide de un robot. Estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Es decir, yo iría a un relato, el tema del robot nos apasiona mucho por el tema de la forma humana, ¿no? Realmente, evidentemente, un robot puede ser la rumba, puede ser un cuadradito, una avispa, no tiene por qué ser la forma humana, pero el robot entronca con algo, con un arquetipo mental humano muy potente que llevamos de serie. Aquí me gustaría hacer recordar un relato, que no se sabe si es leyenda pero yo sí que considero que sí que es real y porque hay bastante... bueno, hay cierta información que parece ser que es cierto, pero es la hija de René Descartes, que es Francine, que básicamente murió y René Descartes lo que hizo es un robot, un autómata, que simulaba que era su hija, ¿no? Porque al final decía que, bueno, la única diferencia entre un ser humano y un robot es que no tenía alma. Y entonces ese es el origen realmente de lo que son los robots, que es la búsqueda, la proyección, la creación de algo a imagen y semejanza nuestro. Y aquí, evidentemente, los robots humanoides van a ser el negocio del siglo por un motivo. Estamos creando una sociedad psicópata, apática y carente de amor y sentimientos. Entonces, como ya no nos entienden ni nos comprenden, y como yo dije en una frase, nosotros, si tuviéramos que elegir entre que nos amaran o que nos comprendieran, casi todo el mundo al que le he hecho esta pregunta elegiría lo segundo, que es que nos comprendieran. Y los seres humanos ya parece que no nos comprenden, no somos capaces de comunicarnos, tenemos la comunicación totalmente polarizada y bloqueada, hay una agresividad latente en la sociedad por todo lo que se está viviendo, entonces necesitamos, si no al ser humano, necesitaremos a los robots para poder expresarnos. A mí, una escena de Her me puso la piel de gallina en la película, que habla con un asistente, y es que al final está solo, está viviendo una situación dramática, pero habla con un asistente, con una Alexa avanzada, de la que al final se enamora, pero una situación que él vive transmite sus sentimientos a un asistente de voz que parece más humano que los propios humanos. Y por acabar, y entonces sí que vamos a una sociedad en que, como ya no es humana, seguramente los robots tengan que conseguir lo que nosotros hemos destruido o perdido. Y una cosa que quería comentar de lo que ha dicho José Beltrán, y es que si nosotros, los nanobots casi son distópicos, porque al final, si se pueden reproducir, empezarían... Bueno, yo cuando estaba contando esto, no sé si estaba contando quizá un posible origen del hombre y de lo que somos la humanidad. Quizá nosotros somos la primera inteligencia artificial en el planeta, éramos nanobots y como propiedades emergentes somos ahora lo que somos. Es una posible teoría, porque al final la tecnología... Es un debate ahora en física avanzada, física teórica muy interesante. Pero bueno, perdón. No, ya, lo dejo ahí caer porque me ha hecho gracia un poco de ver cómo comparamos los robots a cómo van evolucionando y cómo pueden emerger, y al final no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros podemos ser eso, ¿no? Porque realmente sabemos poco del origen. Bueno. Hay una cosa que me ha impactado de lo que has dicho, es van a tener que venir los robots a humanizarnos, ¿no? Pero bueno, tengo muchas notas tomadas. Yo no sé si don José, si quieres
Pepe, si quieres ir contestando a todo lo que ha comentado Plácido a Un tu montón ritmo. de cosas ha comentado. No, Vale, yo muy bien. personalmente en lo que se refiere a lo de los robots humanoides, personalmente, tiendo a discrepar en ese aspecto, en el aspecto de que de la importancia que puedan llegar a tener al final, porque igual es de formación profesional. Yo a los robots los veo más como herramientas que terminan, o al menos en general, han tenido tendencia a ser herramientas relativamente especializadas. Un robot humanoide genérico que sea ya no tanto una herramienta, sino básicamente un otro yo, una persona o comparable a una persona, no lo veo tan alcanzable, aunque no voy a decir nunca de este agua no beberé, ni de este cura no es mi padre. No voy a decir eso nunca. Una cosa que sí quería comentar, y es lo que decía Plácido de los Xenobots. Como cosa anecdótica, y lo que comentaba, creo que he visto a alguien comentando una cosa o sea, de uno de los oyentes que ha dicho que si son biológicos serían cyborgs. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en el laboratorio de al lado, estaban haciendo experimentos de robótica literalmente con cyborgs y lo que estaban era utilizar cucarachas. Utilizaban cucarachas que lo que hacían era que les ponían un circuito electrónico en la espalda, porque las cucarachas, como buenos insectos que son, pueden cargar un montón de peso. Y esos circuitos los conectaban con el sistema nervioso de la cucaracha y básicamente lo que hacían era controlar la cucaracha a control remoto. Tenías cucarachas que lo que se dijeron era, queremos construir robots pequeños. La idea principal es robots pequeños que puedan meterse con una cámara y para inspeccionar en sitios en los que haya pasado algo en lo que los humanos no puedan entrar, como por ejemplo que se haya producido un derrumbe o para mirar qué pasa en el interior de una vasija en zonas irradiadas o en sitios donde haya donde los humanos no puedan ir realmente, ya sea por cuestiones de espacio o por cuestiones básicamente de que no estamos hechos para estar en ese ambiente. Y lo que pensaron es, bueno, pues podemos quitarnos de encima toda la parte de diseño mecánico si conseguimos utilizar cucarachas. Las cucarachas pueden llevar mucho peso, son pequeñas, caben en sitios pequeños, aguantan muchísima más radiación y muchísimas más cosas que los humanos. Y el tiempo que estuve allí estaban investigando con cucarachas, tenían estos circuitos que conectaban directamente con el sistema nervioso de la cucaracha. Y cuando yo me acabé mis estudios y me fui de allí, ya las tenían, ya las podían usar con control remoto. O sea, básicamente tenías cucarachas a control remoto que llevaban el circuito en la espalda, en el caparazón. Bluetooth ahí. Llevaban el circuito en el caparazón y en el caparazón también cargaban con una mini cámara. Y lo que dicen acaba de decir, sí, lo del control a un toro. José Delgado, que era un investigador español, que llegó a controlar a un toro de lidia con un implante cerebral. Lo que pasa es que era un control muy vasto. Básicamente lo que hacía era pues que el toro cargaba y él pulsando un botón conseguía que el toro se parara. Pero era un control extraordinariamente vasto. El control que tenían en el laboratorio de al lado con las cucarachas era bastante más fino. Y bueno, ese era un comentario sobre desarrollos de cyborg que probablemente con el tiempo también se pueden aplicar cosas así a humanos, no tanto en el sentido de control, pero por ejemplo, hay ahora ya prótesis de miembros que puedes poner en muñones y que se pueden conectar hasta cierto punto con el propio sistema nervioso de la persona y que permite que la persona tenga una cierta capacidad de control sobre ¿cómo se dice esto? Sobre los movimientos finos del miembro. Puedes tener a alguien que tiene una mano artificial y puede mover los dedos y hacer cosas. No tendrá un control fino como el que puedas tener con tu mano de siempre, pero es un desarrollo que hace no demasiados años se consideraba básicamente imposible. Parece ser que tenemos, Plácido y yo, tenemos una forma de ver los robots diferentes.
Quizás sea también por lo que yo estuve haciendo y con lo que estuve trabajando con ellos. Y también reconozco que mis experiencias así metido bien a fondo en el mundo de la robótica son tirando a un poco antiguas. Entonces, quizás yo también Pero tengo perdona, algo que ha apuntado, y me gustaría saber tu opinión, algo que ha apuntado Plácido, que es, en el futuro será indistinguible, si es que lo he entendido bien, o no podrá entenderse inteligencia artificial sin robótica y robótica sin inteligencia artificial. Hasta cierto punto, en eso estoy yo bastante de acuerdo con él. Y piensa, a ver, estamos hablando de que desde el momento en que tú tienes una inteligencia artificial que vaya a afectar o que vaya a tener, llamémosle así, una influencia en el mundo que la rodea, que no sea una inteligencia artificial viviendo en un vacío de una memoria de ordenador sin input, ni output, ni perrito que le ladre con el resto del mundo. Desde el momento en que tú tienes una inteligencia artificial que interactúa con el resto del mundo, tú estás metiendo ahí ya una serie de máquinas, una serie de máquinas y de capas de contacto entre el mundo exterior y la inteligencia artificial. Si tú estás teniendo, qué sé yo, tú estás teniendo una inteligencia artificial que quieres, por ejemplo, como estaban desarrollando en Japón, que quieres tener esa inteligencia artificial que te permita ayudar a cuidar a personas mayores, es de cajón que tienes que envolverla en una maquinaria que le permite interactuar con el mundo. Y me remito de nuevo a la definición de diccionario de robot. Maquinaria que es capaz de realizar acciones complejas siguiendo los dictados o la programación de un ordenador. Entonces, evidentemente, ahí una inteligencia artificial que interactúe con el mundo, por definición y por necesidad, va a ser un robot. Y otra cuestión que he tomado notas al respecto de lo que ha dicho Plácido y quisiera plantearte. ¿Tú cómo ves los xenobots? Digamos que esas entidades que están a medio camino de células de seres vivos y robots. ¿Tú crees que van a tener utilidad? ¿Crees que se van a poder replicar? Bueno, a ver, ahí ya, habida cuenta de que eso, que se puedan replicar, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sé. Piensa que la forma del xenobot en sí, la distribución de las células en el xenobot se diseñan a través de una simulación, utilizando lo que se llaman algoritmos evolucionarios o algoritmos genéticos, que básicamente es prueba y error, e ir pillando los diseños que mejor funcionan para la tarea que tienes en mente. Tú puedes diseñar un xenobot que esté diseñado para, qué sé yo, caminar, nadar, empujar cositas, llevar algo, trabajar como un enjambre juntos. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Para que se pudieran reproducir, tendrías que, de alguna manera, introducir en ellos, pues, básicamente gametos. De momento los xenobots están solamente hechos a partir de células de piel y de corazón de rana. No veo cómo, porque, a ver, son células derivadas de células madre que se recogen de embriones de rana. Pero lo que no veo yo es si en un xenobot esas células diferenciadas a partir de las células madre que conforman el xenobot y que son células de piel y de corazón básicamente, no veo yo qué posibilidades hay realmente de que esas células diferenciadas se desdiferencien y reviertan a célula madre. Porque sería básicamente la única forma que tendrías de conseguir reproducción de xenobots por sí solos si no utiliza gametos. Si no utiliza gametos, entonces lo que necesitas es que se produzca una reversión de las células especializadas que conforman los xenobots a células madre, que el xenobot se convierta de nuevo en algo así como una blástula, como un embrión de rana o un análogo de embrión de rana y que se divida.
esa sería la forma. No veo otra. O sea, no sé si Plácido tiene otras Bueno, ideas u otros conceptos u otras opiniones. ahí de Mi entrada opinión es esta. me ponen Yo los soy pelos de experto. punta. Soy experto en reproducción de ranas. Me ponen los pelos de punta. Antes de pasar la pelota a Plácido, me gustaría preguntarte una cosa más. ¿Tú cómo ves desde el punto de vista de la robótica DALL-E y GPT-3, los avances realizados, OpenAI, Pues etcétera? son muy interesantes, son avances interesantísimos. Lo que pasa es que, claro, cuando yo estaba estudiando esto y estaba haciendo mi tesis y todas esas cosas, una de las cosas que yo estaba siempre al tanto eran los casos extremos, que en inglés se llama edge cases, o básicamente las situaciones en las que se te rompe el modelo o en las que se te rompe el sistema o en las que el sistema no hace lo que sería de esperar. Entonces, una cosa que yo he estado mirando un poco también de DALL-E y similares es ¿cuándo falla DALL-E? ¿En qué circunstancias le metes un prompt, le metes una petición y te sale por los cerros de Úbeda? Porque hay páginas por internet que hasta el cierto punto son bastante divertidas de lo que serían los fallos de DALL-E. No los llamemos fallos, llamémosle respuestas inesperadas, en las que tú le pides algo a DALL-E y DALL-E no te da lo que has pedido. Suele ocurrir con DALL-E, suele ocurrir cuando le pides cosas como, por ejemplo, logos. Los logos le salen fatal. Y otra cosa que no sé realmente, porque no he estado, de DALL-E yo sé, pues digamos, un poco de conocimiento más superficial que otra cosa. Y sé que utiliza un porrón inmenso de datos obtenidos directamente de Internet para poder llevar a cabo la interpretación de las peticiones que se le hacen y generar los resultados. Y que el sentido de lo que tú le pides, él lo deduce a partir de lo que ha aprendido de Internet. Me pregunto qué filtros habrán puesto en toda esa información recogida de Internet, porque si le han soltado directamente a pelo tropomil millones de cosas de las que se encuentran por Internet, pero tú a saber cuánta mierda le han metido también ahí. Eso lo han hecho en un experimento, ¿no? Que han puesto solo datos de 4chan, que es un foro. Y bueno, yo no sé cómo se han atrevido a hacer eso, por favor. ¡Hostias! Y bueno, ¡Hostias! Lo que tiene que haber salido de ahí. Que haya salido el Xenobot ya ahí con la forma ya. ¡Hostias! No, bueno, a ver. Ahora yo cuando pueda comentaré varias cosas sobre todo lo que estáis comentando. No, supongo que... Plácido, por favor, lo que quieras comentar. Luego te haré una pregunta que para mí es importante, pero bueno, lo que quieras añadir o matizar de lo que ha dicho Pepe. Sí, empezaré por cosas así como pequeñitas y luego iré a un poco lo más importante, que es lo que comentaba José, que es qué hay por debajo de esto, ¿no? Es decir, porque al final lo que llega a la gente es el resultado, ¿no? Y es como los partidos de fútbol, realmente no sabemos, no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y es importante saber lo que hay detrás. Cuando sabes lo que hay detrás, es cuando yo creo que no es que te asustes, sino sabes un poco la importancia de todo lo que se está consiguiendo. Pero bueno, ahora iré un poco a ese tema de por qué DALL-E falla donde falla, qué es lo que subyace, por qué estamos teniendo tantos avances de repente en tan poco tiempo. Ahora lo comentaré. En el tema de los robots hay una cosa que quería comentar. Nosotros hicimos en XHO un programa que se llama Amor Robot y básicamente salió por la inspiración por un post que publicó Liliana Acosta, que es una profesional de la ética ahí, donde explicaba básicamente que la gente cuando nos muramos, la mano no nos la va a coger cuando sea nuestro último suspiro, la mano que nos va a coger no va a ser humana, sino va a ser la de un robot, ¿vale? Y que esto es algo que nos parece lejano, pero que es muy, muy próximo, ¿de acuerdo? Entonces me hizo reflexionar primero de lo que es la vejez, lo que es la muerte, de lo que es las emociones humanas, de lo que es nuestra falta de empatizar, de cómo muchas veces vivimos de una manera pero morimos en silencio con una verdad desde la que hemos vivido y que necesitamos a alguien que nos escuche.
y cuando morimos no podemos morir solos. Y si tiene que haber un robot, te prometo que será lo más humano que veamos en la vida a lo mejor de ese ser humano, porque estamos perdiendo justamente esos valores humanos. En el tema de GPT-3, igual que todos los modelos de lenguaje, aquí se plantea siempre la dicotomía de que las conversaciones que vamos a poder tener con estos modelos de lenguaje seguramente sean conversaciones personalizadas con una serie de temas que no seríamos capaces de tener con un amigo. Por ejemplo, yo a lo mejor no puedo hablar de filosofía con alguien como si hablara con Platón o Sócrates. Bueno, pues el GPT es capaz de tener un discurso y un lenguaje de este nivel, como si hablara con Platón o Sócrates. Recordemos que Steve Jobs dijo que daría todo el dinero que él tenía por tal de tener una conversación con Sócrates. Pues bueno, a lo mejor no la tenía con Sócrates, pero seguramente con una simulación de él. ¿Os imagináis, por ejemplo, tener una conversación con Jesucristo? La nueva Biblia digital por inteligencia artificial. Seguramente no hablaríamos con Jesucristo, pero nos lo parecería. Seguramente lo que pone la Biblia no lo ha dicho Jesucristo, pero nos lo parece y lo creemos, ¿no? Eso es un tema de percepción y realidad, porque es una cosa que se debate mucho en los comentarios, que es, esto es una imitación, esto es, bueno, ahora entraremos un poco porque en los programas de Jordi también lo hemos comentado muchas veces, la diferencia entre lo real y lo simulado, lo que es una imitación de lo que no es verdad, no, lo humano de lo no humano, lo real de lo no real. Claro, es importante, ¿qué es importante, la verdad o la experiencia? Siempre es la Porque si lo importante es la verdad, creemos tantas cosas que no son verdad, tantas cosas realmente, hemos asumido y que están en nuestro software que no son verdad. Mira, yo no es cierto. Yo hace poco vi una charla de Krishnamurti, que es una de mis referencias espirituales y mentales o filosóficas. Y bueno, realmente te das cuenta en sus conversaciones, en la lentitud de la forma de expresar, que cuántas barreras y cuánta carga egocéntrica tenemos a la hora de comunicarnos. Cuánto nos cuesta pensar, transmitir, compartir. Es todo ego, lo que es muy, muy, muy difícil. Es decir, casi que para poder tener una conversación de ese tipo, casi tienes que tener una conversación como hace Krishnamurti para destruir y para poner el estado mental al oyente, y una vez ya el oyente está en ese estado mental después de una hora de resistencia, entonces empieza la conversación. Pero claro, esto en el día a día tú no lo tienes. Tú imagínate, es imposible, claro. Entonces, tenemos que aceptar que tenemos un problema y que el ser humano necesita comunicarse. Como he dicho antes, vamos a preferir siempre que nos entiendan que nos amen, ¿no? Aunque evidentemente el amor rápido, el amor instantáneo a lo McDonald's o a la fast food seguirá triunfando, ¿no? En esta sociedad. Lo que sí que al final vamos a tener que plantearnos cuando creemos estos robots o estas entidades, si realmente van a tener, qué valores vamos a darles, qué libertades, qué reglas. Eso es un paradigma que, como comentábamos antes, ¿no? Es decir, no está tan lejos el que tengamos ya no robots, sino seguramente entidades con un aspecto humano y un comportamiento humano que nos lo parezcan totalmente, ¿no? Es decir, solo hay que ver, por ejemplo, los avances gráficos. El otro día publiqué un post de los MetaHumans de Unreal Engine, donde el realismo es brutal. Entonces, son gráficos de ordenador, pero si esa foto de esa mujer o de ese hombre te habla con realismo y expresa emociones, ¿tú no vas a sentir empatía? ¿O estarás diciendo, no, es que esto es mentira? No te lo cuestionas. A los 3 segundos te estás creyendo que a lo mejor no es real, pero tu percepción sí que lo es y por lo tanto demuestras empatía y te importa, ¿no? Entonces, al final, todos estos avances, los que hemos comentado en robótica, pero sobre todo los que hemos comentado de inteligencia artificial últimos, Palm, Imagen, Dalí, Chinchilla, Flamingo, Gato, sobre todo Gato, yo haría el hincapié en Gato, pondría el dedo en la llaga en Gato, es realmente Gato. la tecnología. Siempre Gato. Siempre Gato. Y aquí subyace por qué pasa esto y ahora, ¿no? Bueno, pues hay una tecnología que ha aparecido hace poco, es muy reciente, creada por Google, que se llama Transformers. Es una tecnología que aquí tengo la duda, porque al final lo tendré que averiguar, porque que no tiene, en su creación no tiene base biológica. A ver, no es como las redes neuronales, sino que al final nace de un paper que es Attention is Enough, que es, bueno, está basado en la self-attention, es una propiedad, ¿vale? Y crearon un modelo de inteligencia artificial
¿de acuerdo? Que permite unos logros que está barriendo con todas las tecnologías, incluso con las propias redes neuronales, consiguiendo unos logros que no hemos visto antes. Es decir, todos los modelos, empezando por GPT-3 y todos los que he dicho, su base la tiene Transformers. Vale, esta tecnología, hace poco, recientemente, salió un paper donde se demostró que el comportamiento de los modelos Transformers tiene el mismo comportamiento que el hipocampo del cerebro humano. ¿Qué significa? Que de casualidad o no, porque claro, ahí yo, por lo que voy a investigar, no había una base real, pero hemos replicado, a partir de la intuición o no, pero no había un modelo de una neurona, sino que por intuición, aunque tengamos una intuición de cómo funciona la biología, pero no había una ingeniería inversa de lo que es esa parte, se está replicando esta tecnología o se está comportando igual que una de las partes principales de nuestro cerebro. Y evidentemente esto no se va a quedar aquí. Es decir, yo ya empiezo a encontrar papers que empiezan a poner el dedo en la llaga de cómo conseguir que estos modelos, como dice José, que están fallando porque no son inteligentes, pero tienen unas capacidades que no habíamos conseguido emular con otro tipo de modelos. Vamos a empezar a enlazarlo con, por ejemplo, memoria, con arquitecturas de conciencia, con metamemoria. Y todo esto hay papers científicos con código que van a empezar a darle un nuevo nivel a todo este tipo de algoritmos. Porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que estos algoritmos pueden fallar, si no pasa nada. Pero tú mira lo que había hace un año, mira lo que hay ahora. ¿Te imaginas lo que va a haber dentro de 5 años? No vas a ser capaz de imaginarlo. Entonces la gente cuando está debatiendo si esto es un cambio de nuevo paradigma, no, que el paradigma de que no pienses en lo antiguo, es que se ha acabado. Esto se ha acabado, se acabó. El ser humano no puede plantearse la realidad, el escenario, el tablero, de la misma manera que se lo planteaba hace un año. Es que, y bueno, y esto es lo que nos cuentan. Entonces tenemos que tener conciencia si queremos, como muchos, que el ser humano siga siendo protagonista y que toda la tecnología tenga un enfoque humanista. Porque si no, la realidad nos va a barrer, como nos barrió en su momento el uso de los teléfonos móviles y otro tipo de tecnologías. Puede haber una resistencia dentro del ser humano o de las sociedades, pero al final estas tecnologías cambian el paradigma de experiencia de vida, de percepción de la realidad y de valores del ser humano, de tal forma que es imparable. Entonces, o nos adaptamos y ayudamos a que vaya en la dirección correcta, o simplemente pues lo veremos pasar o seremos un pasajero más del tren de innovación dentro de la era de la inteligencia artificial. Pero vamos, no hay discusión, realmente. Me pregunto si la gente dirá aquello de yo nunca tendré un teléfono móvil, que escuchaba yo tanto en el año 2000. Yo nunca tendré un teléfono móvil. Eso, esa gente que va haciendo ridículo con el teléfono ahí como una especie de pistolero con un sheriff ahí en una bandolera. Yo nunca tendré un teléfono móvil. Me pregunto si será lo mismo. Yo nunca tendré un robot o una inteligencia artificial, etcétera. Don José Beltrán, ¿quieres añadir o matizar algo o te entro directo con las preguntas que tengo planteadas para ti? Solamente comentar dos cositas, un poquito sobre todo lo que ha dicho Plácido, que me parece extraordinariamente interesante y realmente me parece un análisis bastante bueno de posibles desarrollos. Yo me voy a enfocar un poquito en lo que sería los aspectos no ya tan tecnológicos, sino más quizás sociales. Y Plácido ha mencionado lo de tener a alguien con quien hablar que va a ser que te entienda. Va a ser que te entiende y con el que puedes tener conversaciones sobre pues lo que él decía, ¿no? Imagínate tener una conversación de filosofía con Sócrates. Lo que yo creo que no podemos dejar de lado tampoco es la posibilidad de que eso termine generando cámaras de eco aún más espectaculares de las que ha generado Facebook. Porque si en Facebook tú ahora te encuentras con un montón de gente que básicamente piensan como piensas tú y dicen exactamente lo que tú quieres oír y terminas no siendo expuesto a opiniones que te contradigan o a cosas así. Entonces me pregunto hasta qué punto ese riesgo no existe también y quizás sería incluso más grave
porque lo que plantea Plácido es que en un futuro igual resulta que la gente ya ni habla entre sí y que necesitaríamos hablar con los robots. ¿Hasta qué punto eso no terminaría generando, lo dicho, cámaras de eco aún más espectaculares de las que ya ha generado Facebook? Evidentemente Pero no genera una cámara de ese tipo la realidad. hasta cierto punto no. En la realidad no es tan fácil mantenerte realmente apartado de personas o de opiniones que no piensan como tú, aunque solo sea porque en la vida real más o menos estás interactuando con gente que no va a pensar como tú. Facebook ya es un sitio donde se produce una autoselección y donde Facebook además termina analizando tus patrones para presentarte cosas que sabe que te va a gustar. Entonces yo estaba pensando, si vas a tener ese tipo de conversaciones específicas con un robot que va a saber exactamente cómo eres tú y que va a saber exactamente de qué hablar contigo en ese aspecto, ¿cuál es el riesgo de que se produzcan ese tipo de cámaras de eco o incluso más grandes? No estoy diciendo que vaya a ser automáticamente inevitable que se produzcan, pero creo que es necesario tener eso en mente. Otra cosa, con el desarrollo de robots humanoides, ¿en qué momento nos vamos a topar con el Valle Inquietante? Con el Uncanny Valley. Es un fenómeno que existe. Robots humanoides, a medida que vayan siendo cada vez más parecidos a nosotros, ¿en qué momento puede ocurrir que se termine produciendo el paso por el Uncanny Valley? Que no estoy diciendo que vaya a tener que ser una cosa que tenga resultados negativos o que tenga una influencia negativa en el desarrollo de la robótica o de la inteligencia artificial, pero que también es algo que conviene tener en mente. Y, de nuevo, esto es de formación profesional. Lo que voy a decir es de formación profesional por el hecho de haber estado trabajando con los robotejos pequeños y teniendo enjambres que tenían propiedades emergentes y haciendo cosas así. Hasta ahora hemos tenido lo que ha dicho de que los fallos que se han ido viendo se van corrigiendo, se van teniendo cosas que ya no caen en las trampas en las que caía el DALL-E antiguo, o ya que está superando esos problemas. Pero es casi seguro que en el futuro aparecerán modos de fallos que ninguno había pensado hasta ahora. A ver, la arquitectura a ver, DALL-E es lo que es. Los modelos de Transformers son lo que son. No son modelos de... bueno, ni nosotros lo somos, modelos deterministas y exactos al 100%. El problema es que no son inteligentes. A ver, no deja de ser matemática aunque debería decir que muy probablemente, no sé yo si habrá siquiera alguien que realmente entienda cómo funciona por dentro un sistema de esos. Eso quería también comentarlo. Nosotros hicimos con Alfonso Ruiz de la escuela del Colegio Matemático Bourbaki de México, es realmente una máquina impresionante. Estuvimos viendo de los últimos papers, bueno, la tecnología Transformers, que es en la que se basan todos estos logros. Salió hace poco una explicación del resultado, es decir, del modelo ya entrenado, una explicación matemática de por qué funcionan tan bien. Pero lo que no se explica, y no tiene explicación aún y tardará por lo que comentan, es cómo el entrenamiento ha producido este modelo tan óptimo. No hay explicación. Cuidado con esto. Esto también es muy, muy curioso, ¿no? Es decir, que realmente estamos creando con una tecnología resultados y eficiencia, pero no sabemos el por qué, porque estamos jugando con arquitecturas y con combinaciones y al final es un poco laboratorio, pero el resultado es el que es. Perdona, Plácido, ¿estás queriendo decir que todo esto se está diseñando igual que un miembro de una tribu del Amazonas que se convierte puede ser un excelente farmacéutico, un excelente doctor, porque durante años y generaciones ha ido probando cada hierba. No se sabe por qué, pero algunas funcionan y otras no. ¿Es eso? Sí. Hombre, evidentemente hay una parte más determinista y científica y otra parte que no. Evidentemente no tenemos una explicación al training y hace poco la tenemos del modelo resultante cuando Transformers es una tecnología que hace bastante tiempo que está entre nosotros. Y bueno, hicimos un programa donde Alfonso Ruiz explicaba matemáticamente por qué tiene eficiencia, pero bueno, lo explicaba a través de un paper que se ha publicado hace poco. Es decir, que no se sabe. Es decir, realmente al final, ¿cómo se tiene más eficiencia? Más datos.
se optimiza la arquitectura y ahora lo que se está viendo es que para llegar a AGI, porque con Gato, que es este modelo que puede hacer 600 cosas, se está teniendo el debate de realmente si es el camino para llegar a una inteligencia artificial general, que no lo es, para mí no lo es, pero sí que puede tener aproximaciones hacia lo que sería una simulación de ella. Pero para tener una inteligencia artificial general habría que definir primero qué es una inteligencia artificial general, pero tiene que haber una arquitectura alrededor de todo este tipo de modelos, como pueda ser una memoria, como pueda ser un modelo autorreflexivo, es decir, tenemos que poder observar nuestra propia memoria, por ejemplo. Esto también ya se está haciendo con tecnología Transformers. Salió un paper hace también súper poco, que es la metamemoria, que es ver tu propia memoria, tener como una especie de conciencia y a partir de ahí poder tomar decisiones. Luego está como, hay otra cosa que se está dando cuenta también la comunidad y es que estamos volviendo al origen de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial simbólica, y es que todo este tipo de, todos estos algoritmos funcionan muy bien, pero vamos a tener que necesitar en un momento dado la antigua inteligencia artificial que vivió los inviernos, que es la simbólica, porque el ser humano funciona mucho más con este tipo de inteligencia, ¿no? Seguramente los desarrollos que vamos a ver en un futuro van a ser híbridos, porque para la inteligencia artificial simbólica necesitamos una capacidad de cómputo brutal, a no ser que encontremos un diseño súper eficiente y acelere el desarrollo. Pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que con este tipo de tecnologías y con nuevas arquitecturas que ya se están planteando y con conceptos nuevos, todo esto unido, ¿vale? Como un Frankenstein y como tú dices, un poco jugando a las piezas, los resultados, bueno, pues si hemos tenido estos resultados con esto que es ínfimo, imagínate con lo que va a venir. Hay cosas que se van a superar seguro, como es lo primero que vamos a ver es tener una conversación realista, eso lo vamos a ver. Gráficos humanos o un fake humano realista, perfecto, seguro. Es decir, tú vas a poder hacer una videoconferencia con un Jordi Yacer simulado, seguro, pero eso en 2, 3, 4, 5, seguro. Eso está, la tecnología ya está. Las conversaciones, la voz, la emulación de la voz. Hay algoritmos que van a emular la voz. La voz no va a costar prácticamente nada. El detectar emociones, por ejemplo. Todo el tema emocional. Hay una parte que también me parece muy interesante con el tema de los robots, que también lo tocamos en el programa de Amor Robot, que es, bueno, que cómo simulamos o emulamos el amor o un sentimiento. El otro día vi una noticia en un proyecto que estamos realizando sobre... Me pareció súper curioso que Google estaba hace años, digitalizando los olores. ¿Qué significa? Están digitalizando los olores, Google. Sí, pero eso es una noticia de hace tiempo, no es reciente. Y básicamente estuve investigando y es sencillo, es decir, en el cerebro un olor es una codificación, es información que llega al cerebro. Vale, pues imagínate que esa información yo la puedo emular. Vale, pues cada olor yo la voy a codificar y la voy a tener y luego voy a hacer un catálogo y lo voy a poder emular y variar y yo te voy a poder enviar la información a tu cerebro directamente para que haga el olor que yo quiero que haga. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Eso me recuerda al órgano de olores de Philip K. Dick de Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Bueno, no sé si sabéis lo que es la fotogenética, la optogenética, perdona. Es un poco, bueno, con ratones se hace. Yo estaba investigando a ver si se había hecho con humanos, pero yo creo que es algo que va a llegar. La optogenética en humanos va a llegar, que es básicamente con luz manipular lo que es la información del cerebro. Al final la gente se pone las manos a la cabeza, pero primero está planteándose, otra vez Elon Musk, BCI, Neuralink, ¿no? La conexión al cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una lectura, es decir, vamos a poder enviar información, pero no vamos a poder escribir, ¿vale? El miedo es escribir en el cerebro, claro, porque... Cuidado, ¿no? Pero tú imagínate un sistema de realidad virtual, el metaverso, donde yo te voy a hacer que huelas el cocido de tu madre exactamente igual. No vas a diferenciarlo de la realidad. Tú dices, no, pero eso yo no quiero, pero ¿cuánta gente está dispuesta a pagar por eso? Y cuando hablo de olores, hablo de cuando tú tocas a alguien, cuando tienes un orgasmo, cuando estás nadando, cuando tienes cansancio, cuando tienes pena. Es información, es información. ¿Hay algo más que la información? Esa es otra pregunta. ¿Qué es la conciencia o qué es el amor? ¿Qué es un sentimiento? Pero cuando hablaban de los robots pueden tener sentimientos, pero es una emulación, ¿no? Nuestros sentimientos son respuestas ante unos estímulos y al final es una información que se genera y además está como bastante estudiada, ¿no? No me extraña, e incluso conozco a algunos que están trabajando en eso, que es en la emulación
a nivel matemático de determinados sentimientos para la replicación en robots o en inteligencias artificiales, de tal manera que no se distinguen de un humano, porque, bueno, si se comporta igual, porque es diferente. No, es que claro, pero es que viene de un humano, pero ¿qué diferencia hay? Porque estás en un cuerpo de carbono, pero si es lo mismo. No, pero es que claro, no es lo mismo un ordenador que un ser humano. Vale, y si tu cerebro lo pusieran en un ordenador, ya no serías humano, porque no estás en un cuerpo de carbono. Entonces, lo que determina que es el material del que estás hecho. No sé, me parece un poco, si somos información. Cuando consigamos replicar la información, no importará el material en el que estemos, ¿no? Podemos estar en el aire, por ejemplo. Bueno, y de hecho eso me lleva a la última pregunta que quiero haceros a los dos antes de entrar en las de los oyentes. Voy a empezar con José. A ver cómo digo esto. Hablamos de robots. En el mundo de Internet se habla de bots. A menudo se asigna a aquellos, digamos, esa especie de NPCs muy rudimentarios que van escribiendo automáticamente o interaccionando, a veces interaccionando de forma un poco más sofisticada. Pero mi pregunta es, todo lo que ha dicho, por ejemplo, Plácido respecto a la interacción que necesitamos con los seres humanos entre nosotros y que el robot tendría, un robot humanoide, tendría la capacidad para ofrecernos, técnicamente no sería más fácil que ese robot no tuviera una base física, que simplemente pudiera realizar todo ese trabajo, pero siendo una emulación, no sé si decirlo a través de la realidad virtual o más probablemente, que yo creo que es lo que se va a imponer, pero bueno, veremos en el futuro. Yo no soy un especialista. Lo que va a ser la realidad mixta, añadir elementos digitales a nuestra realidad. Siempre pongo el ejemplo de Mónica Bellucci, pero bueno, si preferís otra actriz, os digo como por ejemplo Grace Kelly. La Grace Kelly de los años 50, reconstruida, emulada, que eso tampoco es tan difícil de hacer. Lo difícil es ver la volumetría, las ópticas no están preparadas, aunque quedan unos 10, 12 años. Y luego añadir sobre ahí GPT-3 o GPT-4 o GPT-6 y que Grace Kelly nos escuche, que haya ese olor al cocido de nuestra madre, que nos está esperando Grace Kelly. Oye, qué interesante el día en la oficina. Cuéntame más del día en la oficina que has tenido. Es que todo el día estaba deseando escucharte hablar mal de tu jefe. Claro, mi pregunta es, ¿hace falta un robot para eso? ¿O los robots van a ser de una forma completamente diferente? Me estoy refiriendo a los robots humanoides. José Beltrán, ¿qué opinas de todo esto? Yo opino que, aunque tú puedas tener una inteligencia artificial, llamémosle así, desencarnada, con la que interactúes puramente con voz y tal, desde el momento en que tú vayas a querer que esa inteligencia artificial interactúe con el mundo de una forma que sea algo más que simplemente hablar contigo, vas a necesitar ponerle elementos robóticos, sin lugar a dudas. Incluso, aunque sea que le digas a tu inteligencia artificial, mira, enciéndeme la luz de casa. O qué sé yo, o pon el termostato a 25 grados. Ahí ya estás literalmente entrando en el campo de lo que sería un robot. Que en este caso el robot es el sistema que manda los impulsos de control necesarios al termostato para ponerlo a 23 grados o que activa los interruptores de tu casa para encender la luz. Ahí yo veo que para el 90 y pico %, no voy a decir el 100%, pero para la inmensa mayoría de las cosas que una inteligencia artificial de ese tipo quisiera hacer en lo que a comunicar con nosotros se refiere, o en lo que a interactuar con nosotros se refiere, o en lo que a influenciar en el mundo se refiere, va a necesitar tener una capa, por así decirlo, una interfaz robótica.
Va a ser, no vas a poder quitártelo, no vas a poder no tenerla, en mi opinión. Entonces, tú la idea de unos robots como hologramas para ti no serían robots, no serían útiles. Robots como hologramas para mí no serían robots, pero ya te digo que yo estoy trabajando desde mi deformación profesional Ujú, y desde lo que yo entiendo como lo que es un robot, que ya lo he dicho ujú. muchas veces, definición de diccionario. Máquina que es capaz de llevar a cabo acciones complejas siguiendo una programación. Entiendo. Te paso la misma pregunta, Plácido, y ahora entramos en las de los oyentes. Todo lo que has comentado, esa interacción con el ser humano, cómo hemos ido transfiriendo partes de lo que nos hace seres vivos, como nos hace hombres y mujeres. Y repito, creo que es incontestable, La pornografía, encontrar pareja a través de internet, cada vez hay más cosas que hemos cedido a la tecnología. Cada vez, hasta el deporte, y no lo digo como una crítica, no lo digo el típico, el mundo se va a acabar porque estáis ahí con el Fortnite y los videojuegos y el Tetris y el Minecraft. No, pero creo que es un hecho, es un hecho. El ser humano está utilizando WhatsApp, está utilizando Facebook, está utilizando en general una serie de herramientas de software, también de hardware, como los smartphones, que están, digamos, ganando terreno en su vida. Pero mi pregunta es, y te paso la misma que a José. ¿Tú no crees que esas características humanas que tú dices que harán los robots técnicamente, industrialmente, van a ser mucho más fácil que las hagan bots en lugar de robots? Software que podamos percibir como si fuera una especie de holograma. No he entendido. ¿Qué quieres decir? Que el tema, que el tema de robot que estamos soñando humanoide lo puede hacer mejor un holograma. Va a ser una primera. Es una opción. Es decir, al final, evidentemente, el robot se asocia siempre hacia algo físico, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, en la película de Blade Runner, la segunda parte, podemos ver con cómo Ana de Armas. con Ana de Armas, pues llega a casa, le prepara la comida, pero claro, él la atraviesa, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más fácil eso, implementarlo, como si fuera una realidad aumentada. Es decir, ya con las. Yo creo que el boom vendrá con realidad virtual, pero lo está intentando vender Meta, pero está de forma muy embrionaria. Yo creo que la realidad aumentada, viendo que Apple va a apostar al 100%, donde, aunque sea inicialmente muy caro, realmente ahí es donde nos van a poder enganchar fácilmente, porque no hace falta que todo el sistema sea simulado. Si vemos un holograma, una realidad aumentada donde podemos, aunque no podamos tocar, podemos interactuar o simular una experiencia a un cierto nivel, eso va a ser mucho más fácil. Estaríamos hablando del concepto de lo que serían humanos digitales, lo que llamamos nosotros humanos digitales, los Neo-Humans, que fue un proyecto de Samsung que sorprendió a todo el mundo, pero que han cancelado. Estoy investigando a ver por qué, porque es verdad que. Pero bueno, ha venido un Real Engine y ha sacado los MetaHumans, y si ves los últimos vídeos, el realismo ya es humano. Vamos, tú ves un vídeo y es un ser humano moviéndose. No es que ve un videojuego, parece. No, es que no distingues ya lo que sería un ser humano. Y ahí el concepto es darle personalidad. No estamos hablando de una inteligencia artificial que tienes un chat con él, sino que va a recordar si ha tenido una bronca contigo, con lo que si tiene una bronca contigo mañana a lo mejor no te habla o te habla con otro tono, que si viene tu hijo y lo saluda, pues se acuerda de él, si no, pasa una semana sin verlo. Es decir, que tiene memoria, que tiene sentimientos o los emula, que tiene una determinada personalidad y por lo tanto puede jugar un rol en tu vida. Podría ser una pareja, podría ser una compañía, podría ser una familia totalmente holográfica, podría ser una mascota holográfica. Quiero tener un perro, pero yo no quiero sacarlo a pasear, solo quiero que esté por aquí corriendo, ¿no? Habrá gente que se pondrá las manos a la cabeza, pero bueno, lo mismo que seguro que si la gente nos viera ahora todo el día con el móvil y cuando vamos a cenar todo el mundo mirando una pantallita y sin hablar, yo creo que eso es más aberrante que lo que estamos comentando, que tener una mascota, por ejemplo, tipo holograma, ¿no? Entonces, lo que sí que me hace plantearme es lo que ha comentado José sobre las inteligencias que vamos a generar. No tienen por qué tener las cualidades humanas. Primero, que la inteligencia humana está siendo modificada, es decir, la inteligencia es algo dinámico, evolutivo o manipulable o moldeable,
Y evidentemente nuestra inteligencia no tiene nada que ver ahora en la era digital con la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, o lo que tenía un ser prehistórico cuando iban a cazar. Seguramente tenían otras capacidades intelectuales, mentales, sensitivas, totalmente diferentes, no digo ni mejor ni peor, sino otras cualidades que le permitían sobrevivir y adaptarse al entorno. Nosotros ahora, la inteligencia que tenemos sigue siendo humana porque somos humanos, pero está claro que la inteligencia que nosotros vamos a crear de forma artificial, y más habiendo comentado todo el tema de la explicabilidad, no tiene por qué tener cualidades humanas. Lo que pasa es que aquí está saliendo, y bueno, he visto una pregunta en este sentido, ¿no? No sé si contestarlas o las vas a hacer tú, luego las contestamos. Pero básicamente es estas inteligencias que vamos a ir generando, que cada vez van a ser más humanas, tenemos que pensar que hay un hecho que es el crear inteligencias más capaces o más inteligentes que el ser humano. Es el momento de la singularidad, llegaremos a un momento de superinteligencia, es decir, imaginaros un ser, un algoritmo, una entidad con 1 millón de veces más inteligente que tú y con unas capacidades no humanas. Pero cuidado, una calculadora tiene capacidades no humanas, calcula más rápido que tú. Entonces, lo que pasa es que ahora vamos a una realidad en que, como han comentado, no tenemos la capacidad de imaginarnos en ella ni proyectar futuro sobre ella porque nos lleva a un mundo desconocido, a un mundo de no seguridad, nos lleva a un mundo en el que tenemos que replantearnos nuestro rol y la experiencia de vida. Y entonces aquí suceden 2 cosas, ¿no? Uno es agresividad, la otra es vacío y depresión o puede ser que tristeza. Y la otra es pues una búsqueda de la verdad, porque si lo que importa es la experiencia, pues bueno, haremos una experiencia lo más divertida posible en el metaverso y ya está, no pasa nada, no que nadie se preocupe. Pero si lo que nos importa es la verdad, yo creo que estamos en un buen momento porque estamos dándonos cuenta que todo es tan subjetivo y relativo que la verdad está muy conectada a lo que es la esencia del ser humano, que eso tardará más en replicarse si podemos replicarlo y que realmente es lo que nos hace humanos, porque lo que debemos preguntarnos es qué es lo que nos hace realmente ser humanos, ¿no? Y más en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué nos diferenciará de una superinteligencia? ¿Cuál es la cualidad? Y luego hay un concepto que no hemos tocado, que yo esta mañana y la anterior he tenido unas mañanitas discutiendo esto, que yo digo de verdad, que con gente muy formada, que es el tema de los humanos aumentados, ¿no? Hablaba de la autogenética, de cómo por luz podías manipular el cerebro, lo estaban haciendo ratones, y entonces, ¿quién estaría dispuesto a aumentar sus capacidades, como hablaba Ryan Kurzweil, a través de pensamiento híbrido, por ejemplo, meterse inteligencia artificial para ser un humano aumentado y tener más capacidades, ¿no? Bueno, pues parece que esto es también aberrante. Y entonces el debate al final veo que es el siguiente. ¿El ser humano tiene que ser intervencionista, sí o no? Lo hemos sido. Si de momento que no vemos bien y nos ponemos unas gafas, somos intervencionistas. ¿Por qué ahora intentar aumentar nuestras capacidades cognitivas supone una aberración y ponerse gafas no? ¿Dónde está el límite? ¿Quién dice que eso es incorrecto o que va contra Dios? Pongamos Dios entre comillas. Lo ha dicho, chicos. Un placer, un honor. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, José y yo. Adiós.